La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muchas gracias, don José, y claro que tomamos en cuenta el desarrollo del siguiente foro sobre desarrollo urbano y vecinal. El siguiente ponente es Ricardo Bermeo, representante también de Zacatecanos por la Paz. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar así muy rápidamente unas reflexiones de carácter muy teórico, filosófico, políticas prácticamente, a partir de la experiencia en el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas que comenzaron a conformarse en torno a organizaciones de derechos humanos desde el inicio del 2008, 2009, 2010 y en el 2011 comienza lo que sería el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con el que nosotros iniciamos nuestras actividades aquí en Zacatecas, y en el 2015 se inicia, después de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad comenzó a desaparecer prácticamente, aunque continúa ahí algunos colectivos pequeños, surge en el 2015 el Movimiento por nuestros desaparecidos en México, que es el que tiene ahorita mucha fuerza, más de 40 organizaciones y de 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas. La reflexión colectiva que emprendieron giró en torno a cómo entender la desaparición forzada y la desaparición por particulares. ¿Qué tipo de análisis podría dar cuenta de la violencia generalizada y de la guerra que comenzamos a vivir a partir de esos años? Una de las respuestas tentativas dada a través de la reflexión, es que se trata de una estrategia de control del territorio y de la población mediante el uso del terror. Es parte de lo que Sousa de Santos, un sociólogo portugués que me interesa muchísimo, define como fascismo social. El fascismo social tiene diferentes componentes, sería muy largo exponerlo ahorita. Es el fascismo del apartheid, la exclusión, el fascismo paraestatal, donde distingue fascismo territorial y fascismo contractual, y el fascismo financiero. La característica del fascismo social es que coexiste en el capitalismo contemporáneo, coexiste perfectamente con la democracia liberal representativa. Entonces tenemos una situación inédita en términos históricos. Un elemento central de, el trabajo de los colectivos es el conflicto entre narrativas, que puede considerarse como una parte de una lucha por dominar o transformar el sentido común de lo común. La versión oficial hegemónica, Estado y sociedad civil, es que las víctimas de la desaparición se debían a conflictos y ajustes de cuentas entre la propia delincuencia organizada. Todavía escuchamos con frecuencia esta versión. La versión de los colectivos de familiares de organizaciones que les acompañan, inicialmente marginal, contrahegemónica, es que no se trata de un ajuste de cuentas entre la propia delincuencia organizada, sino es una estrategia de control de territorios y poblaciones por parte de actores de poder, en donde el Estado no ha sido ajeno a la infiltración de grupos criminales y a su red intrincada de omisiones, solapamientos y complicidades. Las consecuencias de la violencia y de la guerra son el desgarramiento del tejido social, decenas de miles de asesinatos, más de 32,000 desaparecidos, desplazamientos de grupos poblacionales, familias destrozadas, junto con todas las implicaciones psicosociales generadas por esta situación traumática. En el caso de la desaparición se genera un estado de incertidumbre que vulnera de manera continua y permanente el núcleo más profundo de la vida personal, familiar y de las comunidades que son afectadas por este grave delito, lo que le llaman el duelo alterado. El dolor, la tragedia que viven las familias incide sobre el conjunto de la sociedad.
Se trata, repito, de un mecanismo que utiliza el terror para maximizar el control de las poblaciones y territorios. La tipología de la problemática que definiría a estos sujetos sociales es la primera y esencial necesidad que manifiestan los familiares es encontrar a sus familiares, ya sean vivos o localizando sus restos, no ser juzgados, resolver otra serie de necesidades cruciales relacionadas con el impacto físico, económico y patrimonial, y a nivel psíquico, resolver el problema de cómo vivir con la tortura de no saber y de estar imaginando qué puede estar sucediéndoles, etc. Este conjunto de problemas y su elucidación marcan el tipo de respuestas que los familiares han dado: organizarse colectivamente, construir consensos, etc. Elaborar esas necesidades, establecer un lenguaje común y un amor común, que es una tarea esencial, porque este principio de lo común permite trascender, dejar de centrarse en el desaparecido mío e incluir al tuyo hasta llegar a nuestros desaparecidos en México. Implican exigencias para lograr un equilibrio entre la desesperación por encontrarles y lo que es necesario hacer estratégicamente para poder conseguir realizar los objetivos trazados por el movimiento. Los colectivos de familiares y quienes les acompañan han comenzado a elaborar este análisis y a partir, trazando algunas estrategias. Nada más voy a mencionar dos muy rápidas, son otras, pero las principales son el eje de la creación de la política y el principio de lo común, donde hay una distinción entre lo político y la política dentro o fuera del Estado. El segundo es el eje jurídico o cómo el derecho puede ser emancipatorio, y el tercero es el eje de conocimientos y técnicas, una ecología de los saberes y de las prácticas que no tendré tiempo de abordar aquí. En relación con el primer punto, la distinción, el eje de la creación política y del principio de lo común, la distinción que me interesa poner así en el centro es la interpretación que hace Cornelius Castoriadis y distinción entre lo político y la política. Lo político sería la esfera del poder colectivo y de la creación de leyes, normas que regulan la sociedad, que en el contexto actual, por la globalización hegemónica neoliberal, se ha convertido en modos instituidos por parte de quienes detentan el poder en sentido amplio para producir guerra y violencia, como forma de bloquear, impedir la pérdida del dominio estatal que detentan. Mientras que la política sería el movimiento de creación política efectiva de significaciones e instituciones contra esa guerra, violencia de lo político así configurado. Se expresa en la oposición activa por parte de quienes buscan el modo de transformar lo político mediante la creación de la política, entendida entonces como conjunto de procesos instituyentes, de formas de democracia real que desbordan necesariamente la democracia liberal representativa. Luego está el otro concepto que es central, es el paradigma de lo común. Lo común se ha convertido, según Laval y Dardot, dos sociólogos franceses, en el principio político que define un nuevo ciclo de luchas a escala mundial. Se expresa en espacios de construcción y de vínculos de reciprocidad, dota de sentidos alternativos y crea formas de vida basadas en el principio de comunidad y racionalidades capaces de canalizar las múltiples aspiraciones que apuntan hacia la política, esa otra política. Lo común se encuentra en diversos valores vinculados a la solidaridad, la reciprocidad, el respeto a la diversidad, la acción colectiva emancipadora. Está presente en los colectivos de familiares de personas desaparecidas, donde se expresa de forma compleja y contradictoria. Por ejemplo, en el modo en que el papel principal en los colectivos de familiares lo tienen las mujeres, que han cuestionado la distinción con esa arrojo, han cuestionado la distinción entre privado público y entre sociedad civil-Estado. Aunque lo común está aquí atravesado por la exigencia de realizar la búsqueda de sus familiares, crucial para establecer consensos, estrategias y modos de organizarse. Este eje abre diversos y complejos problemas. Los enunciaré siguiendo a Manuel Le Perfume, es un
filósofo político italiano, si lo común responde a diversos tipos políticos y no políticos, y si también tanto lo político como la política crean ese común, entonces el común se convierte en un campo de conflicto social donde tiene que entrar el imaginario creativo instituyente. Por tanto, la creación, la práctica de la política debería interpretarse como una apuesta que se da, por un lado, bajo el modo de un conflicto en torno a la creación de lo común y, por otro lado, como una solución de la lucha violenta, es decir, utilizando la no violencia para distribuir, usar aquello que no queremos o no sabemos compartir. Para Profumi no podría resolverse el problema de la guerra-violencia si se aborda como estrategia humanitaria o como un problema de estabilización socioeconómica. Tampoco se puede resolver el problema de la desaparición de personas remitiéndose únicamente a los derechos, a la vida, a la salud. Deberíamos pensar, según él, más bien en cómo integrar el derecho a la política, como por ejemplo dentro del derecho a la paz, pero dice, es un sinsentido porque dependería de la capacidad colectiva de crear otra sociedad, un logro que no se puede garantizar con un derecho, sino que es la fuente de todo derecho. Finalmente, en el eje jurídico hago un recorrido muy rápido por lo que sería todo lo que el movimiento ha realizado desde el 2015, que concluía ahora el 12 en octubre con la aprobación de la ley por la desaparición forzada y de particulares. En lo principal de esa ley, es que hace un nuevo diseño institucional que incorpora a familiares de personas desaparecidas en el Consejo Nacional de Búsqueda y en los consejos locales que se van a tener que constituir a partir que sea publicada la ley en el periódico. A manera de cierre provisional, otro nexo posible entre el primer eje, la creación política y lo común, y el segundo sobre lo jurídico, el derecho emancipatorio, lo apunta Manuel Profumi cuando, analizando la relación entre la política y la ley, escribe que existe una primera forma de violencia interna de la ley que debe de ser detectada, cuando la ley es resultado de la violación de la legitimidad del poder de todos, es decir, cuando lo político es determinado como guerra-violencia. Y mientras que por el contrario, la ley tendría una dimensión no violenta cuando asume el principio del todo de la norma, es decir, cuando se elabora la norma desde la política, asumiendo la obligación real de extender a todos el poder de crear la norma y respetando esa fuente colectiva. La ley no es un antídoto contra la violencia, no basta con reclamar los derechos humanos ni respetar el derecho en sí, herramientas que son muy importantes. Lo esencial es reconsiderar cómo perdimos ese principio político, democrático, que puede hacer proteger nuestros derechos y así reinventar la política, volviendo a situar en el centro el todo de la norma. Con eso termino, gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.